Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Oleaginosos Uruguay y a la Mesa de Oleaginosos por confiar nuevamente en nuestra firma, en Deloitte, para actualizar este conjunto de información que estamos compilando anualmente sobre el complejo oleaginoso. El complejo oleaginoso es un sector sumamente importante de la economía uruguaya. Ahora lo vamos a ilustrar con bastante claridad. Este es un trabajo que hacemos en un equipo de Deloitte. A mí me toca como responsable del equipo presentarlo, pero es un trabajo de todo un equipo, y quiero en particular agradecer al economista Ignacio Pérez, que estuvo a cargo de una buena parte de este trabajo, y también al ingeniero agrónomo Juan Lorente, que nos acompaña desde hace tiempo en este proyecto. Nosotros empezamos trabajando en esta sistematización de la información y creación de indicadores de complejos oleaginosos en el 2014. Eso tiene como objetivo, digamos, actualizar un conjunto de indicadores cuantitativos que eran importantes para el plan estratégico que se había trazado el conglomerado. Como decía José Pedro recién, no se gestiona lo que no se mide, con lo cual tener buenos indicadores es un elemento clave de cualquier estrategia empresarial y de cualquier estrategia de cooperación interempresarial e interinstitucional, como es el plan estratégico del conglomerado. Nuestro trabajo de alguna manera apela a recopilar y consolidar información que está disponible en bases secundarias, y también a generar información de fuentes primarias. Tenemos que agradecer, ya lo hacía José Pedro, pero nosotros también, a todas las empresas que han colaborado con su tiempo para suministrarnos información y respuestas a las preguntas que les hemos hecho para ir generando este conjunto de información. Hicimos una encuesta a distintos actores que están vinculados a la Mesa de Oleaginosos, que representan, digamos, que nos proporcionan una representatividad relativamente importante, digamos, si pensamos en el área de soja, 13% del área, y mucho más importante si pensamos en los comercializadores de granos, digamos, que nos han suministrado mucha información. Como toda información de origen primario, siempre su valor está condicionada a las características de la muestra, pero nos sentimos bien confiados de que aquí tenemos información sumamente robusta. La confidencialidad en todo el proceso de recopilación de información, análisis y puesta en común es un atributo sumamente importante que tratamos de cuidarlo siempre en Deloitte al máximo, porque algunas de las preguntas que tenemos que ir relevando para hacer este trabajo involucra información que es bastante sensible para las empresas. La presentación, digamos, de alguna manera tiene estos cuatro capítulos. Un análisis sobre la campaña 2016-2017. La campaña anterior había sido severamente castigada por el clima, y esta vez el clima le dio revancha al cultivo. Vamos a mirar después los principales impactos del complejo oleaginoso en la economía uruguaya. Después vamos a compartir algunos indicadores de carácter tecnológico que estamos relevando anualmente, y cerramos con algunos comentarios acerca de las perspectivas que estamos viendo para el próximo ciclo. Como decía recién, el año pasado estuvo marcado por una temporada extremadamente complicada para la soja. Arrancó con falta de agua el verano del ciclo anterior, terminó con abundantes lluvias. Eso fue una combinación realmente nefasta para la soja. Este año tuvimos condiciones prácticamente que ideales. Ahí en el gráfico pueden ver lo que son las precipitaciones máximas, mínimas, el promedio histórico con un puntito azul, y en rojo el promedio de precipitaciones efectivamente observado en cada uno de los meses del 2017. Realmente las condiciones fueron sumamente favorables, tanto en lo que fue las condiciones que prevalecieron al inicio del cultivo, que favorecieron la floración, y también luego el clima seco permitió una muy buena cosecha en el mes de abril.
Eso hizo que pasáramos de rendimientos sumamente bajos. En la zafra anterior los rendimientos habían sido inferiores a 2.000 kilos a un promedio que estamos estimando en 3.056 kilos por hectárea. Es un aumento de más de 50%. Lógicamente un 50% desde algo muy bajo, pero en el gráfico pueden ver con claridad que es un valor récord en términos históricos y a su vez sumamente alto, digamos, ¿no? Es un récord por una distancia muy significativa. En el gráfico de la derecha pueden ver ese promedio separado en lo que es el rendimiento de soja de primera y soja de segunda. La soja de primera rindió un poco más, 3.100 kilos, la soja de segunda rindió unos 2.900 kilogramos por hectárea, pero en los dos casos tuvimos un aumento sumamente significativo. Como siempre ocurre, digamos, los rendimientos del cultivo difieren de una zona del país a otro. En ese gráfico pueden ver los resultados para las distintas zonas del país, pero la mejora de rindes operó en todo el país. Allí ustedes pueden ver en las barras en verde claro, ¿ustedes las ven en verde claro? Sí. Son los rindes medios de 2015 y 2016, y las barras más oscuras son los rindes medios de este ciclo, 2016-2017, y los puntos a su vez separan lo que es rinde de primera de rinde de segunda. Los rindes de primera han sido siempre algo mayores que los rindes de segunda, aunque las diferencias, digamos, no son demasiado importantes. El área de siembra se mantuvo relativamente estable en más o menos 1.270.000 hectáreas y estimamos que la soja de primera siguió representando algo más del 70% del cultivo. En el gráfico de la derecha pueden ver cómo se ha reducido el porcentaje de soja de segunda. Aquí tenemos como un desafío para la agricultura en Uruguay, la reducción de la soja de segunda. Está recogiendo la falta de rentabilidad, sobre todo en lo que es la agricultura de invierno y en trigo en particular, donde hemos observado una caída fuerte de las áreas, y bueno, eso está haciendo que tengamos porcentajes realmente altos de soja de primera, cosa que no se observaba antes de la caída de precios internacionales que empezó a producirse a fines del 2013 o principios del 2014. Pero bueno, esos son los indicadores que tenemos hoy, un área de 1.270.000 hectáreas, que es similar a la del ciclo anterior. Otra de las cosas que está ocurriendo es en este proceso de reacomodo del complejo a las nuevas condiciones internacionales, es que se continúa observando cierta reducción de las áreas más marginales que había ocupado la soja en los años de auge de precios internacionales, y está aumentando la concentración de la soja en el litoral del país. Eso obviamente obedece a condiciones económicas, con precios más bajos, la incidencia de los fletes es mayor, con lo cual la conveniencia de hacer agricultura más lejos de los puertos se ve reducida. También hay mayores dificultades para rentabilizar la rotación de los suelos, y eso también es un elemento que termina pesando más en las áreas más alejadas de los puertos, donde también la calidad de los suelos no es tan atractiva como en la zona litoral. En esta diapositiva tienen bastante información. Para cada una de las zonas mostramos qué ocurrió en términos de variación total del área. Fíjense, por ejemplo, en el litoral norte y en el norte, el área subió 1%, representa un 29% del área total. En la zona del litoral sur, el área subió un 2%, ahí se concentra el 40% del área sojera del Uruguay. Si uno va al centro, ya en el centro se produjo una caída de 7% en las áreas sembradas. Si uno va al este, la caída fue mucho más fuerte, fue de 21%, y si uno se va al noreste, la caída fue del orden del 6%, con lo cual tuvimos caídas relativamente importantes. Son porcentualmente grandes, pero pesan relativamente poco, porque de por sí el área agrícola está muy concentrada en todo lo que es el litoral
del Uruguay. Y también pueden observar allí que tenemos la incidencia de lo que es soja de primera o soja de segunda por cada una de las zonas. Fíjense que la soja de segunda es particularmente importante en el litoral sur, también es importante en el litoral norte, lo cual es obvio, son suelos más apropiados en general para la agricultura y por lo tanto allí hay una preponderancia relativamente mayor de las hojas de segunda. Además de que tuvimos rendimientos récord, el otro elemento positivo y que contrasta con la campaña anterior tiene que ver con la calidad del grano. A ver si ahí veo un poquito mejor. Gracias. En la zafra anterior, debido a las condiciones de exceso de lluvias que se observaron en los últimos meses del ciclo, hubo porcentajes enormes de secado, un 84% del grano había requerido secado. Hoy, en este ciclo, un 37% requirió secado, lo cual es un parámetro bastante más normal. Los porcentajes de humedad en promedio estuvieron algo por debajo de los valores que son comercialmente aceptados, estuvieron por debajo del 14%, en el ciclo anterior habíamos tenido prácticamente 17%, y el porcentaje de granos dañados estuvo en torno, ahí se apareció, ahí está. El porcentaje de granos dañados estuvo en torno del 4,8%, que es bastante por debajo de los porcentajes aceptados, que están en torno del 8%, aunque hubo allí diferencias. En general uno podría decir que en la zona este y noreste tuvimos rendimientos algo peores y alguna calidad también un poco peor que en el resto del país. Pero en promedio, digamos, tuvimos muy buenos niveles de rendimiento y muy buenos niveles de calidad. Con ese nivel de rendimientos y con esa superficie de 1.270.000 hectáreas, estamos estimando que la producción de soja se está ubicando prácticamente en 3,9 millones de toneladas. Eso supone un aumento de más de 60% en relación al año anterior, que había sido muy bajo, pero también es una producción récord en términos históricos, supera el récord anterior que habíamos tenido en la zafra 2012-2013. A nivel de costos, allí tienen un conjunto de información para ver luego con más detalle, pero en general observamos un aumento de los costos en chacra, entre los elementos que fueron, a ver si puedo marcar alguno acá, entre los elementos que son importantes, tenemos un encarecimiento fuerte de la semilla. Eso está recogiendo también que la temporada anterior había sido muy mala y por lo tanto después tuvimos escasez de semillas. Tuvimos un aumento de combustibles. Fíjense, los combustibles en el caso de la soja de primera subieron 20%, 17% en los casos de la soja de segunda. Ahí obviamente está jugando la caída del tipo de cambio que generó, digamos, costos en dólares mayores en esos rubros. Y el costo total por hectárea, en el caso de la soja de primera subió 4%, en la soja de segunda subió 11%. En el caso de la soja de primera, la suba de 4% es antes de sumarle el puente verde. El puente verde prácticamente no cambió, pero podríamos decir que hubo un aumento relativamente pequeño en dólares del costo por hectárea en soja de primera y un poco mayor, del orden del 11%, del costo por hectárea en la soja de segunda. Por otro lado, los costos realizados post cosecha mostraron un descenso fuerte, inclusive pese a que este año tuvimos mayores exigencias de prelimpieza que están asociadas a la entrada en vigor del protocolo con China y a las mayores exigencias que en general está poniendo China este año en lo que tiene que ver con las malezas cuarentenarias. Ahí pueden ver que en el caso de la soja de primera, lo que tiene que ver con secado y fletes, tuvimos un aumento del orden de 27%, que tiene que ver esencialmente al medir los costos por hectárea, en la medida que hay más rindes,
hay que transportar más y hay que, digamos, en volumen total hay que secar más. Si miramos los costos de secado y flete por tonelada, digamos, se observa que los costos de secado y flete bajaron 7% en el caso de la soja de primera, bajaron 11% en el caso de la soja de segunda, y obviamente bajaron también mucho los costos asociados a problemas de calidad, bajaron en total 50% más o menos los costos asociados a calidad, producto de que la calidad este año fue muy buena y el año anterior había sido muy mala. Eso a pesar de que en términos de los costos de que aparecieron costos nuevos, digamos, que tienen que ver con las limpiezas por malezas cuarentenarias, que en el ciclo anterior no existían, digamos, y que bueno, que se sumaron en este contexto. Pero bueno, tenemos una reducción del costo por tonelada de la soja de segunda de 23% y tenemos una reducción del costo de la soja de primera también bien significativo. La soja de primera pasó de costar $257, incluyendo el puente verde, a $197 en el ciclo anterior, con lo cual tuvimos una reducción muy importante de los costos por toneladas que recogen, digamos, como decíamos, mejor calidad y por lo tanto menores costos para tratar los problemas de calidad y mayores rendimientos que permiten también una reducción de costos cuando lo medimos por tonelada. La caída de costos se observó en todo el país. Allí ustedes ven lo que es la evolución de costos por hectárea y por cada una de las zonas en la que tenemos dividido el Uruguay. De todos modos, los costos por hectárea son mayores en la zona este y la zona noreste. Eso recoge en gran medida el efecto de mayores costos de flete y eso termina afectando la operación en esas zonas del país, pero en todos lados los costos bajaron y allí pueden ver, digamos, la distinción entre los costos que tenemos en dólares por hectárea para la soja de primera y los dólares por hectárea para la soja de segunda. En relación a los precios, estamos observando precios relativamente bajos de la soja. La realidad es que la zafra empezó allá por agosto con precios bastante altos, con una soja en torno de los $400 la tonelada o algo más de $400 la tonelada, pero rápidamente los precios de la soja bajaron a valores más en el orden de $350 la tonelada en Chicago y allí han permanecido con pequeñas fluctuaciones en torno a ese valor, lo cual es bastante más bajo que los valores de $500 por hectárea por tonelada que teníamos antes del ajuste de precios internacionales, y es como un elemento relevante para la competitividad de la soja y en general de los sectores agroexportadores, porque los costos en Uruguay medidos en dólares, algunos han bajado, como podíamos ver recién, pero en general Uruguay se ha quedado muy caro en dólares y no es lo mismo estar caro en dólares cuando los precios eran aquellos del 2013 que estar caro en dólares en este momento. A su vez, la comercialización de la soja en este ciclo capturó muy poco del pico de $400 que teníamos al inicio de la zafra, digamos. Probablemente, digamos, había bastantes factores de incertidumbre. Habíamos tenido un ciclo particularmente malo en la campaña anterior. Eso debe haber generado cierta cautela en los productores. Probablemente también se deben haber generado expectativas de que la mejora de precios podía continuar, pero lo cierto es que la comercialización temprana de la soja fue bastante pequeña. En el gráfico de la derecha pueden ver que se comercializó solo un 15% de la soja antes del fin de 2016, se comercializó otro 15% de la soja en los primeros meses del verano, del 1 de enero al 31 de marzo, pero la mitad de la cosecha, la mitad de la producción se está comercializando al momento de cosecha y todavía nos queda entre un 15 y un 20% de soja sin fijar precio, con lo cual esa primavera de precios de $400 fue poco aprovechada en los hechos y bueno, estamos
pensando que en promedio, el productor promedio en Uruguay va a estar percibiendo más o menos $345 por tonelada por su soja, y ese es el número que vamos a utilizar al momento de calcular los rendimientos del cultivo. Rendimientos del cultivo que lógicamente aumentaron sensiblemente este año en esas... A ver si puedo hacer aparecer... Ahora sí. En esta diapositiva ven en el panel de arriba los resultados para la soja de primera, en el panel de abajo los resultados para la soja de segunda. Los ingresos por hectárea son bastante parecidos en ambos, por hectárea son bastante parecidos en ambos casos. $1.070 para la soja de primera, $1.010 para la soja de segunda. Recuerden que los rendimientos no diferían mucho entre soja de primera y soja de segunda. Los costos por hectárea, incluyendo Puente Verde, son de $612 por hectárea para la soja de primera, son sensiblemente más bajos para la soja de segunda, $496, y eso hace que el margen antes de la renta de la tierra esté en $459 para la soja de primera, restando siempre el costo del Puente Verde. Después vamos a ver información relativa a cuánto se hace de coberturas. Y $514 para el margen de la renta antes el margen del cultivo antes de la renta para la soja de segunda, con lo cual en los dos casos podríamos decir hay un incremento significativo del rendimiento económico del cultivo. Si lo pensamos en términos de zonas, el patrón que ilustramos en ese gráfico es bastante elocuente. Hay diferencias de márgenes entre los distintos zonas del país, pero lógicamente los resultados antes de la renta son mejores en el litoral sur y en el litoral norte, tienden a ser más bajos en el este, y en el noreste fueron bastante más bajos, digamos, y eso está explicando, nos parece, esa tendencia de reducción de algunas áreas más marginales del cultivo. Siempre relevamos también lo que está sucediendo con la colza, que por ahora es un cultivo totalmente marginal. En el ciclo 2016 y 2017 se sembraron unas 25.000 hectáreas de colza. El rendimiento fue del orden de los 1.600 kilos por hectárea, y el margen de la colza antes de la renta de la tierra es francamente pequeño, unos $65 por hectárea, y es notoriamente más bajo que lo que se había observado en el invierno anterior, donde se habían generado resultados bien interesantes, pero parecería que hemos vuelto a valores más comparables a los de años previos. Relevamos también información sobre el valor de las rentas. En el gráfico de la izquierda pueden ver que hubo un ajuste muy significativo de las rentas de la tierra. Esto es parte de la reducción de ajuste de costos del costo país que tenía que operarse, digamos, ¿no? Una cosa era cuando teníamos precios de $500 la tonelada, las rentas agrícolas habían subido fuertemente, las rentas tenían que ajustarse a la baja, y eso terminó ocurriendo. Hoy estamos estimando que la agricultura de secano tiene una renta de la tierra promedio de $230 por hectárea. Esos son datos de IDEA hasta el 2016 y de encuesta a operadores del sector para el año 2017. También se está observando alguna reducción del porcentaje de agricultura de soja hecha en tierra arrendada, pero es más difícil tener un número muy certero de eso. Y en el gráfico de la derecha pueden observar también el valor de las rentas por zona. Lógicamente en la zona este los valores de las rentas son notoriamente más bajos, y en el litoral sur, en el litoral norte y en el norte del país las rentas son bastante más altas, 250 en el primer caso, 225 en el segundo caso.
Otro elemento que es interesante es que está habiendo algunos cambios en las modalidades de arrendamientos. Sigue siendo cierto que la principal modalidad de arrendamiento es en términos de kilos del producto, pero se está observando una reducción de lo que es el arrendamiento fijo en dólares, que era un elemento más frecuente antes, y está habiendo cierto incremento de lo que son las modalidades de parcelía y medianería, donde el dueño de la tierra comparte riesgos con el productor. En el gráfico de la izquierda pueden ver la modalidad de arrendamiento en la última zafra. Tenemos un 81% que está fijado en kilos, aparece un 16% que está en la parcelía y medianería y un 4% que está en precios fijos. Y si miramos la cantidad de kilos de producto para la renta de la tierra, también lógicamente allí hay diferencias que recogen las diferencias de productividad y de rentabilidad del cultivo. En la zona este la renta es de 400 kilos, en la zona centro es de 550 kilos, en el litoral sur y norte las rentas son más del orden de 700 kilos y en el promedio nacional estamos hablando de unos 640 kilos de renta. Hasta aquí lo que es el desempeño del cultivo de soja en la zafra 2016 y 2017. Ahora recorremos algunos indicadores del complejo oleaginoso y los ponemos en el contexto de la economía uruguaya. Aquí tenemos información que tenemos que combinar la información histórica con algunas proyecciones que podemos hacer a partir de los resultados de esta cosecha. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver lo que es la evolución de las exportaciones de Uruguay en millones de dólares en lo que hace a soja. Llegamos a tener en los años pico casi 1.800 millones de dólares de exportaciones. 2012-2013 fueron años de altos niveles de producción y precios de la soja en $500. La zafra anterior fue muy mala y tuvimos exportaciones de 837 millones de dólares. Estimamos que con la cosecha de este ciclo, las exportaciones de soja en términos de ciclo entero, 2017-2018, van a estar arriba de los 1.300 millones de dólares, lo cual supone un aumento de 60% respecto del ciclo anterior. Lógicamente, esos 1.300 millones de dólares no son suficientes para alcanzar los récords de allá del 2013-2014, donde teníamos otros niveles de precios. Pero de alguna manera este año podríamos decir que la soja va a volver a ubicarse entre los tres productos de mayor importancia en las exportaciones de bienes del Uruguay. En el cuadro de la derecha pueden observar las exportaciones, acá ya no es del ciclo de la soja, sino es el año civil 2016. En el año civil tuvimos exportaciones de carne de 1.400 millones de dólares, exportaciones de celulosa de 1.200 millones de dólares, y las de la soja habían sido 850, 860 millones de dólares. Lógicamente también podrán estar cambiando los valores de la carne y de la soja, pero es razonable pensar que vamos a ver a la soja bastante cerca de la celulosa y de la carne nuevamente. Ese trío carne, celulosa, soja vuelve a ser sumamente claro, muy despegado de cualquier otro rubro agroindustrial. Las exportaciones de arroz son de 400 millones, los lácteos 360 millones. Miremos ahora lo que es el valor agregado en el sector. Para computar el valor agregado en el sector tenemos que comparar lo que son los valores de venta con los costos en los que se incurre en el sector. En esta diapositiva ustedes tienen los costos incurridos en la chacra asociados al cultivo. En el año 2013-2014 Uruguay gastaba 700 millones de dólares en las chacras de soja. En el año 2016-2017 gastó 455 millones de dólares según nuestra estimación. Lógicamente aquí hay dos factores, un factor importante que es la reducción de las áreas desde los picos del 2012, 2013, 2014. También hay algún ajuste de costos que es importante.
Y esos 455 millones de dólares tienen esa apertura que ustedes pueden ver allí: fletes, servicios técnicos, seguros, combustibles, agroquímicos, fitosanitarios, fertilizantes, semillas, inoculantes, labranzas y aplicaciones. Todo eso son 455 millones de dólares que los productores pagan a los proveedores de todos esos productos y servicios. A su vez, el valor de producción de la soja va a estar en torno de los 1.200 millones de dólares. Ese es el valor de producción en la chacra. En la puerta de la chacra la soja vale 1.200 millones de dólares. Vale mucho más que los 700 millones de dólares que valieron el año pasado, donde tuvimos mucho menos producción. El año pasado los productores habían gastado 424 millones de dólares en insumos. Este año gastaron un poco más, 455 millones. La diferencia entre el valor de la producción y los insumos gastados en la chacra es el valor agregado en la chacra, y el valor agregado el año pasado fue de 276 millones de dólares. El valor agregado este año es de 755 millones de dólares, es decir, hay mucho más valor agregado, y ese valor agregado lo podemos a su vez descomponer en distintos ítems. En este gráfico tenemos por un lado el valor agregado, que es arrendamiento y que es valor agregado percibido por el dueño de la tierra, que fueron unos 160 millones de dólares el año pasado y que son 135 millones de dólares este año, y el resto del valor agregado que de alguna manera paga salarios, paga intereses y paga el margen de explotación de la empresa antes de las depreciaciones. Toda la información de Producto Bruto Interno y valor agregado en Uruguay es valor agregado bruto, es decir, no es el valor agregado netamente percibido si uno le resta después las depreciaciones, pero es valor agregado al fin. Y bueno, ese valor agregado había sido 116 millones de dólares arriba de lo que era arrendamiento, y hoy fue 620 millones de dólares. Gran parte de esa variación, lógicamente, es mejora de margen del productor. A su vez, después que la soja sale de la chacra, la soja se dirige a las plantas de los comercializadores y hacia los puertos, y ahí recibe servicios de acondicionamiento, de transporte desde la chacra al silo y del silo al barco, y los servicios de comercialización. Estimamos que los servicios de acondicionamiento, transporte y comercialización ponen otros 190 millones de valor, y eso da un total, digamos, si sumamos 1.210 más 190, son unos 1.400 millones de dólares en fuentes generadoras de valor. Casi toda la soja se exporta, una pequeña fracción de la soja queda en el mercado uruguayo para industrialización, particularmente lo que es biocombustibles. Y en la diapositiva tienen a la derecha también una apertura de esos 190 millones de dólares. La parte más importante son el valor de los servicios de transporte, y tenemos luego secados y acopios, logísticas en puerto y comercialización, que son unos 60 millones de dólares. Otra forma de ver estos mismos números es tratar de llegar a cuánto valor agregado en el país se realiza a través de la soja, y a su vez a localizar ese valor en las distintas etapas de la cadena de valor. La cadena de valor oleaginosa, digamos, involucra a proveedores de los productores, que es lo que llamamos así proveedores, involucra a los productores, que es lo que ponemos chacra, involucra a todos los actores que participan del transporte, del acondicionamiento y comercialización. Entonces uno diría, tenemos 1.400 millones de dólares de valor de producción. Ese es el valor de producción, ya no en la chacra, es el valor de producción arriba del barco. Y de esos 1.400 millones de dólares tenemos que hay 1.110 millones que es valor agregado en el país. Eso representa un 1,8% del PBI. Entonces podríamos decir, el complejo sojero le pone al país un Producto Bruto Interno de 1.100 millones de dólares, 1,8% del Producto Bruto Interno total. Utiliza insumos importados por 290 millones de dólares. ¿Dónde están esos 1.110 millones de dólares en términos de la cadena de valor? Hay 215 millones de dólares que es valor agregado, es Producto Bruto Interno de los proveedores, de los productores. Hay 620 millones de dólares que es valor agregado del productor de soja. Hay 135 millones de dólares que es valor agregado del dueño de la tierra, que arrienda la tierra de su propiedad para la soja.
Hay 140 millones de dólares que es valor agregado en quienes prestan servicios de transporte, comercialización y acondicionamiento, y eso es lo que suma a los 1.110 millones de dólares. Otra forma de expresar estos mismos números es como porcentaje de valor por cada 100 dólares exportados de soja. La razón por la cual nos gusta hacer este cálculo, y lo hacemos todos los años, es que habitualmente se suele pensar que en la soja no hay valor agregado. Esa es una frase bastante urbana, por decirlo de alguna manera, que suele confundir a veces valor agregado con industrialización, o que suele confundir valor agregado con contenido tecnológico de las cosas. Obviamente, si uno piensa en un automóvil, por ahí hay mucho contenido tecnológico, es una cosa como una máquina, tiene un montón de componentes sofisticados, pero no necesariamente armar un auto en Uruguay tiene mucho valor agregado si importamos todas las partes y nos limitamos a ensamblarlas. Eso genera muy poco valor agregado en el país. En términos de esta torre que tenemos en la derecha, tendríamos un producto muy caro, pero que casi todo es importado, y la parte de abajo, y mucho y muy poquito es valor agregado. Que tiene esa visión de que la soja no agrega valor, es que hay una falsa noción de que el agregado de valor es avanzar en una cadena de valor hacia adelante, con independencia de cuánto más vale avanzar. En definitiva, uno podría pensar en algún momento futuro que Uruguay industrialice la soja y la transforme en aceite y harinas, pero no necesariamente eso vale mucho más porcentualmente. Si transformar un poroto de soja en aceite vale algo más, pero no necesariamente es mucho más. Y a su vez puede haber mucho valor en las partes de atrás de la cadena. Puede haber mucha tecnología, mucho conocimiento y mucho know-how en las actividades logísticas, y ni que hablar en todo lo que es la genética del cultivo y en el manejo del cultivo, en las decisiones de cuánto cultivar, de qué paquetes tecnológicos utilizar. Ahí hay mucho valor agregado, que no es lo que habitualmente las personas entienden como valor agregado, porque lo suelen asociar al contenido tecnológico, a un iPhone, a algo que sea como tecnológico en sí mismo, y no tiene en cuenta que hay muchos otros conocimientos detrás de esto. Entonces, por eso nos gusta presentar esta información, que muestra algo bien importante, que es que cada 100 dólares que exporta el Uruguay hay 79, 80 que son valor agregado en el país. Y eso es un porcentaje obviamente muy alto de valor agregado nacional. En la industria manufacturera, salvo en los sectores que son como de agronegocios, donde uno podría decir, si hacemos este cálculo para el arroz, obviamente va a dar similar y va a dar un poco más, porque hay la industrialización del arroz, pero hay muchas otras industrias manufactureras donde el porcentaje de valor agregado nacional es bastante más pequeño que el valor agregado en la soja. Y bueno, esos 79 dólares de cada 100 exportados de valor agregado se reparten proporcionalmente con los mismos números que estábamos viendo recién, digamos, ¿no? De los 80 dólares de valor agregado que tenemos cada 100 exportados, hay 54 que ocurren en la chacra, 15 que ocurren en los proveedores de los productores y 10 que ocurren en quienes prestan servicio de transporte, acondicionamiento de granos y comercialización. Otra variable que nos parece importante es tratar de tener alguna estimación de qué efectos en el empleo genera el sector. Lógicamente es un sector que tiene mucha sazonalidad y por lo tanto el empleo varía a lo largo del tiempo, y a su vez es en los agronegocios hay muchas personas que trabajan en varios rubros a lo largo del año, porque justamente hay rubros que son demandantes en algún momento del año, hay rubros que son demandantes en otros momentos del año. En lo que tiene que ver con las actividades de transporte, que es bastante sencillo calcular un número fácil de explicar, hay más o menos unas 2.500 personas trabajando durante los 2 meses de cosecha. Para llegar a ese número no hay más que tomar la producción, que son 3,7 millones de toneladas, hacer algunos supuestos de cuánta capacidad tiene cada camión, unas 29 toneladas, cuántos viajes hay que hacer, cuántos viajes hace cada camión, asumir que en cada camión hay un empleado, y ahí salen que tenemos unas 2.500 personas trabajando durante esos 2 meses, que si los quisiéramos llevar a empleo full time de un año entero serían algo más de 400 personas. Pero hay obviamente mucha más gente trabajando en todas las actividades rurales, digamos, y también de servicios. Ahí ven una serie de lo que son los trabajadores
que trabajan en los cultivos de cereales y oleaginosas y servicios relacionados. No solo son los trabajadores que trabajan en la soja, porque el trabajador que trabaja en la soja también trabaja en la agricultura de invierno y los que prestan servicios no los prestan solo a la soja. Estos son datos que procesamos de la encuesta de hogares del INE. Tenemos datos del 2016, no tenemos los datos, lógicamente, del 2017. Seguramente hay algo más de trabajo asociado a la agricultura en 2017 que en 2016, porque hay más producción. Pero bueno, esa es la serie que tenemos hoy y más o menos podemos decir que hay 12.000 empleos que están afectados de manera directa a lo que son actividades de transporte, actividades de trabajo rural y servicios prestados a los cultivos de cereales y oleaginosos en el país. Es a todos los cultivos de cereales y oleaginosos, pero todos sabemos que la soja es como el ancla de la agricultura de secano en el Uruguay. La agricultura de secano está estructurada a través de la soja y la viabilidad de la agricultura tiene un pilar sin el cual no hay agricultura, que es la propia viabilidad del cultivo de soja. Pasamos ahora a ver algunos indicadores de carácter tecnológico. Me limito más aquí a compartirlo con ustedes. Hoy verán rápidamente que esta no es el área de especialidad que tenemos en Deloitte, pero bueno, estamos recopilando año a año este tipo de información que apunta a tener una mejor comprensión de todos esos elementos, fechas de siembra y cosecha, cultivares utilizados, qué cultivos anteceden al cultivo, que es información relevante para entender cómo está rotando la soja, elementos relativos a la fertilización, a la densidad de la siembra, origen de las semillas, porcentajes de agricultura por ambiente, con riego, etcétera. Digamos, hay un montón de información que estamos recopilando. Voy a comentar algunos de esos indicadores solamente, sin perjuicio de que la mesa tiene toda esta información. En términos de momentos de siembra y cosecha, tuvimos condiciones climáticas favorables, permitieron una siembra más tardía y una cosecha temprana. La soja de primera se sembró prácticamente el 90% en la primera quincena de diciembre, la soja de segunda se sembró 95% en la segunda quincena de noviembre y las cosechas de primera fueron en abril, más de la mitad de la cosecha en la primera quincena y las cosechas de segunda fueron entre la segunda quincena de abril y la primera quincena de mayo. Estamos observando una importancia mayor de los propios oleaginosos una mayor importancia relativa a los oleaginosos como antecesores de la propia cosecha, de la propia siembra, digamos. Fíjense que hay un 12% de la soja de primera que fue antecedida de una soja, es decir, eso quiere decir que es predios que no habían hecho nada entre la última soja y la siguiente soja. Eso está ocurriendo. Hubo probablemente allí problemas asociados con lo malo que fue la zafra anterior, pero tenemos un 70% de la soja de primera que se antecedía por coberturas. Tenemos después fracciones bastante pequeñas de praderas, sorgos o maíces para lo que es soja de primera. Para la soja de segunda, obviamente el trigo es la variable clave, pero fíjense cómo el trigo cayó de cubrir un 70% del área de la soja de segunda en la zafra 2014-2015 a cubrir 40% en la zafra actual. En el 2015-2016 habíamos visto un rebrote, un repunte muy fuerte de la cebada. Este año las malterías están contratando menos, ya se observa como antecesor de esta última cosecha un 34% de cebada, es decir, algo menos que el 50% que habíamos visto en la zafra 2015-2016, y después hay pequeñas otras cosas. Aparece la colza como cultivo antecesor en un porcentaje que ahí en nuestra encuesta es de 13%. Acá tenemos algunos márgenes de error, este número parece un poquito bajo en relación al número que tenemos de 25.000 hectáreas de colza. Siguiendo con la tendencia de las últimas zafras,
volvió a aumentar la presencia de algunos problemas como la chinche alcanzó la totalidad del área, la lagarta representó un 13% del área, que es algo que se ve más favorecido con el verano que tuvimos. A nivel de enfermedades controladas en el ciclo, fuerte presencia de roya en el norte, 70% en el noreste, y después tuvimos también mucha roya en el este, 100% de los casos, y enfermedades de fin de ciclo bastante importantes, que en el total del país son más del 60% de las áreas. La totalidad de los productores que consultamos tuvieron que lidiar con el problema de la yerba carnicera, que es este nombre para mí impronunciable que ven allí, con Issa bonaerensis, y con algunas otras enfermedades. Hay más información de ese tipo que hemos recopilado, que no estamos compartiendo ahora con ustedes, pero que el complejo la tiene disponible. ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo ciclo? Los mercados futuros no nos están dando ninguna ilusión de precios más altos, los precios están la curva está bastante plana, en $350 por tonelada, eso es un poquitito más que el valor promedio que tuvimos en Chicago a lo largo del ciclo que acaba de terminar, pero esencialmente el mismo precio. En materia de costos por hectárea, deberíamos tener algún descenso, en la medida que pensamos que hay una corrección a la baja de los precios de las semillas, algunos menores costos por post cosecha, y eso nos generaría allí una reducción del costo total del orden del 4% por hectárea. Ahora, la clave, digamos, para el margen de cultivo va a estar en los rendimientos que el cultivo tenga. Parece difícil que se mantenga un rendimiento tan alto como el del ciclo que acaba de terminar, de 3.000 kilos por hectárea. Obviamente que acá hay hoy muchísima incertidumbre para hablar del próximo rendimiento, un cultivo que se va a plantar dentro de varios meses, pero si uno se para en un rinde un poco más normal, uno podría decir, bueno, rendimientos del orden de 2.400 kilos por hectárea, con un costo de $540 por hectárea, eso daría un margen más en torno de $250. Obviamente el margen puede ser mayor si los rindes son mayores, pero parece bastante probable que el margen de cultivo de soja antes de la renta se vea relativamente reducido en el próximo ciclo, salvo que volvamos a tener rendimientos tan formidables como los del último ciclo, o que mejoren los precios internacionales, cosa que hoy no lo podemos avisorar en los futuros. Por lo tanto, digamos, si uno piensa, bueno, ¿qué va a ocurrir con la siembra? Todavía es difícil para tener muchos elementos, pero tendemos a pensar que el área se va a mantener relativamente estable. No juega a favor del sector, que seguimos teniendo precios relativamente bajos, que tenemos probablemente expectativas de márgenes más reducidos que los que obtuvimos en el ciclo que terminó, probablemente algunas dificultades de financiamiento para algunos productores. En general estamos viendo el sistema bancario un poco más atento a algunos problemas de morosidad. No hay en Uruguay un aumento muy fuerte de la mora bancaria, pero hay algunos casos importantes que generan siempre algunos efectos de mayor cuidado del crédito por parte de los bancos. Como elementos a favor, digamos, del mantenimiento del área, sin duda vamos a tener esta vez muchas más semillas, que fue un problema de la zafra anterior, y la realidad es que tampoco hay muchas mejores oportunidades, faltan otras alternativas atractivas para el productor, con lo cual tendemos a pensar que el área más o menos se va a mantener en estos niveles, a pesar de que los productores deberían estar incorporando una expectativa de menor rentabilidad que la que obtuvieron en el ciclo que está terminando. Los dejo por acá y muchas gracias por el tiempo que me dedicaron. Bueno, muchas gracias al economista Pablo Rosselli. La verdad que hay que felicitar a Pablo por esta excelente exposición
que combina, y es algo que es difícil, tanta cantidad de información de tan buena calidad y con la claridad que lo expone Pablo, realmente es un lujo. Y bueno, la descripción con los datos zafra a zafra y con la dinámica de lo que es el sector expuesto con muchísima claridad. Tanta claridad que no han llegado demasiadas preguntas. Tenemos un par de preguntas, por ahí hay alguna. Si nos ayudan nuestras colaboradoras, por aquí adelante tenemos una pregunta. Y bueno, si hay alguna más. Ustedes tienen en la carpeta los papelitos como para compartir estas preguntas. Estamos además diría que un poquito adelantados en el tiempo, de manera que tenemos tiempo para compartir algunos planteos para el economista Pablo Rosselli. A mí me había quedado una cuestión que en parte Pablo la respondió en la proyección final, ¿verdad? Que hacía respecto a lo que es la perspectiva de una futura zafra con un rendimiento más razonable, ¿verdad? Que es algo esperable, y ahí se planteaba una cierta idea de costo. Evidentemente que la soja tuvo el clima a su favor, un gran esfuerzo tecnológico y productivo con un rendimiento notable, ¿no? Un récord histórico. ¿Qué podemos esperar, Pablo, de los costos? Porque aumentaron, hay algunos costos que son del sistema, ¿verdad? El tema de la semilla, eso puede bajar, pero costo país, costo combustible, variables de ese tipo, ¿cómo lo estás viendo? Si podemos tener alguna esperanza por ahí. Sí, recién teníamos allí una estimación que todavía es muy preliminar de costos. Obviamente, a medida que pase el tiempo, entenderemos mejor cuáles son los costos efectivos de los productores en el próximo ciclo. Pero en términos como más macroeconómicos, estamos viendo que Uruguay va a seguir estando bastante caro en los próximos meses. Por más que estamos suponiendo que el dólar va a tener cierta tendencia al alza, no estamos previendo una reducción muy significativa de costos en dólares. Y digamos, a ver, en forma indicativa estamos pensando que el tipo de cambio a fin del año que viene puede estar en torno a los 31 pesos. Es un poquitito menos de costos en dólares, pero muy pequeño, con lo cual el desafío de operar con bajos niveles de competitividad internacional creo que se va a mantener para el siguiente ciclo. Bien, una de las preguntas que ha llegado te pide en definitiva si puedes abundar un poquito más en el tema del endeudamiento, porque bueno, claro, eso puede ser un problema, pero también a veces es un aliciente a seguir adelante para seguir cubriendo costos. Si tenés alguna estimación de lo que es la significación del endeudamiento, bueno, a nivel financiero o incluso con los proveedores, ¿no? Bueno, a ver, no tengo muchos números del sector acá presentes, existen, pero no me los repasé. Si uno mira a nivel macroeconómico en Uruguay, definitivamente no tenemos un problema de sobreendeudamiento, ni en las familias ni en las empresas. Si uno mira el crédito al sector no financiero en Uruguay, está apenas por arriba del 30% del PBI. A fines de la década del 90 teníamos más de 50% de endeudamiento sobre el PBI, con lo cual hoy tenemos un nivel de endeudamiento bastante más bajo que el de la década de fines de los 90. La composición del endeudamiento es bastante más sano porque las personas físicas deben pesos y las empresas sí están más dolarizadas, lo cual no es algo que esté muy bien, pero bueno, es una debilidad estructural del Uruguay, pero el nivel de endeudamiento es relativamente bajo. Y es bajo también en una comparación internacional. Si uno mira en el mundo, este nivel de endeudamiento es realmente bajo, con lo cual no deberíamos tener problemas de solvencia muy generalizados. Dicho eso, es evidente que en el sector agropecuario ha subido la morosidad y hay indicadores de mora bancaria que muestran que la mora en los bancos está subiendo y que en el agro también, pero la verdad es que cuando uno mira los datos un poco más en detalle, lo que se encuentra es que hay más bien algunos pocos casos grandes que están moviendo esa morosidad. Por eso me parece que no hay como un tema muy significativo de endeudamiento bancario, lo cual no quita que hay algunos problemas para los bancos y para los acreedores de esas empresas que están en problemas, pero no diría que hay un riesgo sistémico en Uruguay. Sí es cierto que cuando los bancos tienen más dificultades se ponen obviamente más cuidadosos y ha quedado ya bastante atrás
aquel periodo donde los bancos estaban sumamente ávidos por prestar y donde las empresas tenían la capacidad de elegir entre 3 o 4 proveedores de crédito y elegían a quien le cobraba 0,2% menos de tasa de interés. Eso también quedó atrás, el crédito está un poquito más duro ahora, pero no vemos problemas muy significativos. Si la mejor solución para salir de un problema de endeudamiento es producir más o no, depende de cada caso. Obviamente, si en el margen la producción es con resultados positivos, seguro que es un mecanismo que sirve, pero digamos, no todos los cultivos están en la misma situación. Si uno me dijera, bueno, bajar endeudamiento con más soja es algo que probablemente funcione. Bajar más endeudamiento con trigo es una estrategia de riesgo, porque si los rendimientos son medio malos, no va a funcionar, digamos, ¿no? Esa idea de bajar deuda con producción hay que manejarla con cuidado. En condiciones normales sí, obviamente funciona. Sí, Pablo, hablabas tú del costo del dinero, en definitiva, la tasa de interés y esas condiciones, y me surge preguntarte si podés hacer algún comentario respecto al entorno internacional. Los commodities y la soja es un producto internacional, se maneja en un mercado global que tiene condiciones financieras y de demanda de los grandes demandantes como China. Estamos en un escenario de aquí al año que viene, digamos, razonable, con poca sorpresa, o todavía ves que hay inestabilidades en algún punto. Es una pregunta abierta que me gustaría por lo menos que puedas esbozar, y no estaba fuera de programa, pero no, ¿cómo ves esos temas, no? Me da miedo decir que no deberíamos esperar muchas sorpresas, digamos, ¿no? Porque es como invocar a la mala suerte. No, yo creo que las condiciones financieras internacionales son muy buenas para Uruguay en el contexto actual. Lógicamente no son el boom de commodities que terminó, digamos, el boom de commodities terminó en 2014 y uno nunca sabe cuándo podrá venir otro boom de commodities, pero si uno mira la historia, estos booms ocurren muy esporádicamente, con lo cual yo creo que Uruguay tiene que acostumbrarse a que los precios de exportación van a ser notoriamente más bajos que antes, y razonablemente no deberíamos pensar nuestros negocios con precios muy distintos de los actuales. Ni distintos para arriba, ni distintos necesariamente para abajo. Si uno piensa el crecimiento de la economía mundial es un crecimiento sano, estamos teniendo en Estados Unidos un desempeño de la economía que para mí es como lo mejor que nos puede pasar para Uruguay, que es que Estados Unidos crece, tiene un desempleo bajo, pero no crece tanto como para que tenga una inflación alta. De hecho, la inflación está un poquito por debajo de la meta de 2% que tiene la Reserva Federal. Eso es una buena razón para pensar que el proceso de suba de tasas en Estados Unidos va a ser un proceso sumamente lento. Si uno mira Europa, las conclusiones son parecidas. Europa está de a poquito saliendo de la tremenda crisis financiera que tuvo en 2007 y 2008, con el impacto después de nuevo en 2011. Pero es un crecimiento moderado que también nos hace pensar que las tasas de interés van a ser bajas. Las tasas en Japón son bajas hace un montón de tiempo y yo creo que hay como un escenario en el cual lo más probable es que por muchos años las tasas de interés sean bajas. Y eso es propicio para las economías emergentes, porque en definitiva si las tasas de interés son relativamente bajas en los países desarrollados, deberíamos ver flujos de inversión, de capital en las economías emergentes que hacen las cosas bien. Obviamente que el que haga las cosas mal en algún momento va a tener que pagar las consecuencias, pero si hacemos las cosas bien tenemos como un buen contexto financiero. Si miramos el desempeño de China, el mundo se asustó mucho con China. China obviamente dejó de crecer al 10% anual o 9% anual que vimos desde el 1980 hasta el 2013, con la excepción del año de Lehman Brothers. China no podía mantener esas tasas de crecimiento porque ese modelo de crecimiento tenía sustento en que China era una economía pequeña para el mundo. En el año 80 China creo que representaba 2 o 3% del PBI mundial, pero actualmente representa más o menos el 15, un poco más del 15% del PBI mundial. Si uno es el 15% del PBI mundial, no puede pensar que va a crecer vendiéndole mucho a todo el mundo, porque en algún momento uno empieza a ser el mundo mismo, digamos, ¿no? Y entonces China tenía que irse a un modelo de crecimiento basado en la demanda interna, más basado en la demanda interna. Eso probablemente iba a acontecer y no sabíamos que iba a acontecer tan rápido. Había quienes decían que sí, pero digamos, primero el mundo está descubriendo a China, digamos, por segunda vez después de Marco Polo, creo, y no entendíamos muy bien qué pasaba en China, pero ya había gente hace muchos años que decía China se tiene que
cambiar su modelo de crecimiento. Yo creo que lo que terminó precipitando eso fue la crisis financiera internacional, porque los principales clientes de China empezaron a crecer mucho menos que antes. Pero creo que era algo que iba a pasar igual. El problema es que es el modo en que eso está pasando. La respuesta instantánea del gobierno chino a la crisis internacional fue aumentar las inversiones, y entonces hubo desde 2009 o 10 para acá un auge muy fuerte de inversiones en infraestructura, algunas de ellas de muy dudosa razonabilidad económica. Eso ha generado una expansión enorme de la deuda en China. Esa expansión de la deuda, digamos, genera luego temores sobre los problemas que el sistema financiero pueda impactarle a toda la economía, y yo creo que con esos temores vamos a convivir, digamos, porque la deuda en China está en valores muy altos, y lo que China tiene que lograr es pasar de un modelo que se volvió como adicto a la infraestructura a un modelo mucho más balanceado, con mucho más consumo privado. Pero eso es un proceso mucho más largo porque involucra que las personas ahorren menos. Las razones por las cuales las personas ahorramos son bastante oscuras, digamos, es de los temas sobre los cuales los economistas tenemos menos certezas, tenemos muchas hipótesis de qué es lo que nos lleva a ahorrar, pero poca certeza de cuánto pesa cada una de esos factores. Entonces pensar que una economía empieza a consumir mucho más es algo que se precisa, pero no es muy fácil lograrlo, digamos. Con lo cual vamos a tener que convivir con ese temor de que en China hay problemas, y eso va a poner como miniciclos en la economía internacional. Va a haber momentos donde los mercados se asustan más por algunos datos negativos de China y momentos donde los mercados se asustan menos porque ven mejores momentos. Creo que también pasamos de 2014 a mitad del 2016 por mucha angustia en relación a China. Ahora hay un clima bastante más favorable en relación a China. China está creciendo casi 7% anual, lo cual es una muy buena tasa de crecimiento. De alguna manera se disipó el temor de que China se fuera a tasas del 5%. Y yo creo que en general vamos a ver muchas economías emergentes creciendo a tasas suficientes para que la demanda de alimentos sea una demanda firme, con lo cual yo creo que digamos, tenemos por delante una expectativa de tener precios buenos para nuestros alimentos. Probablemente no vamos a volver a ver en ningún momento muy cercano un boom de commodities como el que ya vimos. Uno nunca sabe, pero no deberíamos contar con eso, pero creo que el contexto internacional realmente es bueno. En definitiva, tenemos tasas de interés bajas, condiciones favorables para que haya inversión en los mercados emergentes, una perspectiva, una demanda sostenida de alimentos en el mundo, que es lo que Uruguay precisa. Yo creo que los desafíos de Uruguay están más a nivel doméstico. Todavía nos falta hacer algunos ajustes, ¿no? La economía ha retomado una senda de crecimiento más o menos saludable después de 2 años de estancamiento, pero bueno, eso ya lo estamos consiguiendo. La inflación ha bajado significativamente, que era un elemento clave para poder pensar en recomponer la competitividad. Nos falta terminar de resolver las cuentas públicas y nos falta cambiar nuestros precios relativos. Yo creo que eso es algo que va a tomar su tiempo, que va a ocurrir lentamente, y que tenemos 2 o 3 años por delante donde Uruguay va a seguir siendo caro en dólares, digamos, ¿no? Y bueno, habrá que convivir con eso. Gracias, Pablo. Un par de preguntas finales y ya a tono de abuso. Bueno, hay una pregunta que es abierta y el tema se iba a introducir en algún momento, así que para el economista, ¿qué opina del protocolo con China? Menos mal que dijiste lo economista, porque así ya puedo decir que no sé. Es una pregunta abierta, ¿no? Pero bueno. No, la verdad que desconozco totalmente los detalles del asunto. Sí entiendo que aquí estamos, por un lado, ante un protocolo que Uruguay firmó, que habrá que evaluar la conveniencia o no de haber firmado ese protocolo. Es algo sobre lo cual no puedo opinar. Por otro lado, estamos también ante un gran jugador del comercio internacional que fija estándares, digamos. Y eso no va a pasar con cualquier comprador grande. Los compradores grandes fijan estándares. Yo entiendo que los estándares, puedo estar equivocado, pero creo que los estándares que están en el protocolo son los estándares que tiene China. Habrá que ver en todo caso qué más implica haber firmado el protocolo versus no tener el protocolo. Que China ponga más exigencias para comprar, o que ponga un mayor énfasis en el cumplimiento de las exigencias sanitarias, digamos, es algo que, tenemos que convivir con eso. Me preocuparía mucho, sí, que fuesen exigencias que terminaran siendo solo exigidas a Uruguay y no a
a grandes compradores, pero también eso es parte del mundo, bienvenidos al mundo real, digamos, ¿no? Cuando uno es chiquito, puede verse sometido a presiones que a un grande no se la hacen. A ver, pero eso pasa en todo lo que es el comercio internacional, absolutamente todos los días. Hacer exigencias. ¿Se imaginan a China frenando las importaciones de oleaginosos y de alimentos de Brasil y Argentina? Y no, porque el volumen lo precisa. ¿Y puede hacerlo con un país pequeño? Y eventualmente sí. Tampoco me queda muy claro que tenga China algún incentivo en maltratar a algún país pequeño como Uruguay, digamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que convivir con un hecho cierto, que es que los grandes jugadores ponen condiciones y Uruguay no va a poner condiciones. Una pregunta puntual. ¿Qué proporción estima el trabajo de ustedes, Pablo, de uso de semilla de reserva de productor y compra de semillas, si es que tienen alguna estimación de...? Creo que no entendí mucho la pregunta, pero... En cuanto a compra de semilla en el mercado o reserva de semilla, digamos, de uso. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué proporciones tienen de una cosa y de otra? No, la verdad que no lo sé. Desconozco si lo tenemos, de hecho, pero no lo tengo. La respuesta corta es no sé. La pregunta estaba planteada y teníamos el deber de hacerla. La última. Hablabas de infraestructura y que China se mostraba adicta a la infraestructura y eso tenía que cambiar. Bueno, si hay alguien que nos ha mostrado adicto a la infraestructura es Uruguay, ¿no? Y hoy de mañana se presentó el proyecto del tren central, que obviamente ha tenido como motivador la eventual nueva planta de celulosa. Desde el análisis tuyo como economista y desde el punto de vista de un agronegocio como la soja, ¿eso puede implicar alguna novedad importante para un sector como el agrícola, ese tren de paso de los toros a Montevideo, si es que se concreta? Y yo creo que, a ver, es como un tema que habrá que ir pensándolo con tiempo, pero la reactivación de una vía férrea que corra de norte a sur en el Uruguay puede tener efectos importantes para la agricultura, sobre todo porque la agricultura que se hace de la vía férrea al este del país está muy lejos de los puertos, con lo cual perfectamente podría terminar cambiando la ecuación, podría mejorar la atractividad del puerto de Montevideo, la atractividad de la agricultura al este del país. Pero bueno, no nos anticipemos, también sabemos que el ferrocarril es un medio de transporte que es muy propicio cuando uno tiene que recorrer distancias relativamente grandes. Y uno de los problemas que tenemos en Uruguay es que Uruguay es chico, entonces tampoco me resulta evidente que mucha soja termine luego, por mencionar un ejemplo, siendo transportada por esa vía férrea, pero algo de eso va a ocurrir. ¿Cuánto? No tengo idea. Economista Pablo Rosselli, muchísimas gracias. Un aplauso muy merecido para Gracias. Pablo Gracias por la presentación.